Bienvenidos al Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste, de la victoria del Guadalajara ante los Cañoneros de Mazatlán, jornada 5 del fútbol mexicano. El rebaño sagrado, que así llegaba el autobús del equipo rojiblanco, buscando la quinta victoria de forma consecutiva y mantenerse ahí en lo más alto de la clasificación. La llegada del Hormiga González, y ya sabemos que el Piojo Alvarado es el encargado de la música al estilo Michael Jackson en esta ocasión. Y ahí están las Baby Chivas, Huguito Camberos, Yael Padilla, también andaba Miguelito Gómez, estaba Santi Sandoval, de los chavos de la cantera rojiblanca, en la llegada, en el reconocimiento de la cancha del estadio del Mazatlán. Y ahí tenemos al capitán Luis Romo, que tendría una lesión. Más adelante la vamos a revisar, una victoria dolorosa para Chivas. Y antes del partido, Romo platicaba con el preparador físico del equipo respecto de algunas situaciones. Tenemos el calentamiento del rebaño, la charla del Piojo Alvarado con Romo también, y por supuesto Dani Aguirre, de los elementos que serían titulares. Gabriel Milito lanzó el mismo 11 que en las 4 jornadas previas. No le ha movido al 11 inicial Gabriel Milito. Y ahí tenemos a yo lo conozco, ahí lo tenemos, al compa Frank. Abrazo al compa Frank, que andaba en Mazatlán, Sinaloa. Nos saludamos por la tarde. Y ahí están los guardametas de Chivas, Oscar Wally, tío, y por supuesto Raúl el Tala Rangel. La Hormiga González, que además estuvo bailando al ritmo de la música que pusieron en el estadio. Y hay algunas jugaditas estilo brasileño del otaku del área, que además sigue buscando, por supuesto, el bicampeonato de goleo. Anda encendido la Hormiga, está motivado después de ir a la selección mexicana. Ahí está Armando González. La recta final del calentamiento del equipo ante la mirada de los suplentes, que buscaban algunos minutos en el segundo tiempo, y ahí se van ya hacia el vestidor. Mientras tanto, Gabriel Milito ya instalado en la banca junto con su cuerpo técnico, ahí el entrenador argentino. Vemos la salida de los equipos: Efraín Álvarez, el Piojo Alvarado, ahí Brian Gutiérrez y la Hormiga, que ya son muy amigos. Comentan algo Efraín con el Piojo Alvarado, y Efraín, que también sería protagonista de este duelo con un tiro libre que ya veremos. Ahí se pone este ungüento para mejorar la respiración, para estar al 100%. Ahí tenemos al 10 del rebaño, y Richard Ledesma oliendo un poquito de alcohol también para despejar las vías respiratorias. Y ahí está el lateral derecho del rebaño sagrado, alistándose para el arranque del partido, y el capitán Luis Romo aventándose prácticamente medio litro de agua, y es que la humedad estaba tremenda. Vemos ya el arranque del duelo, y el Mazatlán iniciaba con este aviso que el Tala Rangel vigilaba, ante la mirada también pendiente de Gaby Milito, el entrenador argentino, que busca por supuesto igualar lo hecho por el Güero Real en aquel arranque del 2010. Aquí tenemos la jugada de la anotación, tiro libre a favor de Chivas, y prendía Efraín Álvarez. Así se vivió en el estadio. El Guadalajara ya lo ganaba 1-0, y ahí tenemos la celebración de Milito con el preparador físico. Al fondo, la coreografía que se armó Efraín Álvarez con José Castillo y el Cotorro González. Milito aprovechaba para dar algunas indicaciones, y ahí está la celebración de Efraín. Alza el puño, le dieron el gol a él, a pesar de que hubo un desvío porque iba el tiro a puerta. Entonces Efraín se lleva la anotación. El Piojo Alvarado intentaba ampliar la ventaja para el Guadalajara, se quedó muy cerca, y Milito se agarraba la cara diciendo: esta era la buena, este era el segundo del equipo. Sin embargo, se quedó muy cerquita el Piojo Alvarado. Aquí viene la jugada en donde se marca el penalti a favor de Chivas. Hay un contacto del defensa de Mazatlán. En primera instancia no se marcó la infracción, sino que tuvo que intervenir el VAR después de esa falta sobre Dani Aguirre. Mientras lo checaban, Milito aprovechaba para platicar con José Castillo, Brian Gutiérrez para hidratarse, y entonces el silbante
va y marca la infracción, va a revisarle el Piojo Alvarado platicando con el guardameta, se marca el penal, la Hormiga González traía la pelota, se le iba a dar a Brian Gutiérrez, se va el balón, el Cotorro lo recupera, le regresa la pelota a la Hormiga González y chéquense nada más este detalle en el penalti. La Hormiga se lo da al Piojo Alvarado y parece que lo va a tirar el Piojo, de hecho José Castillo va y como que trata de apoyarlo, sin embargo se acerca a la Hormiga, le dice presta para acá, yo lo voy a cobrar y así se vivió en el estadio. Pero chéquense este detalle bien curioso, parece que el balón pega en el poste, desde ese ángulo se veía así y Gabriel Milito pensaba que la Hormiga lo había fallado, aplaude como diciendo, vamos, en la siguiente sale, de pronto ve que todos salen a festejar, dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Daniel Aguirre también se sorprendió, Aguirre también pensaba que la Hormiga lo había fallado y entonces ya Milito se da cuenta que sí había sido anotación del Guadalajara, 2-0, la verdad, momento chusco, y ahí está Armando González, cuarta anotación en lo que llevamos del torneo, siendo reconocido por Brian Gutiérrez, por Richard Ledesma, haciendo festejo, por supuesto, ante un estadio que prácticamente 90% era rojiblanco. Ahí está el campeón de goleo de Chivas, levantando el brazo, haciéndose presente en el marcador, cobrador de penales oficial posiblemente, así que la Hormiga González ponía el 2-0 en favor al Guadalajara, que insistía, el primer tiempo fue de Chivas, sin embargo, ya en la segunda mitad veremos lo que sufrió el rebaño sagrado en esta que se queda muy cercano Romo de llegar a la pelota y Milito otra vez tomándose de la cabeza. Nos vamos al medio tiempo, así se va, pensativo, por supuesto, el técnico de Chivas con la ventaja del 2-0 y los jugadores del Guadalajara antes de irse al vestidor platicaron algunos momentos con el silbante y ahí ya se van. Hubo pirotecnia porque ya viene el Carnaval de Mazatlán la próxima semana, así que se armó la pirotecnia ahí en el estadio, el espectáculo, por eso en el segundo tiempo, al principio del partido, en la imagen de televisión se veía medio brumoso, se va Dani Aguirre al medio tiempo, Milito quiso darle minutos a Campillo, Dani Aguirre no tiene ningún inconveniente físico, así que ahí estaba. Vean esta jugada que es clave, Brian Gutiérrez hace un recorte de más, Chivas se pierde el 3-0 y después llega la anotación del Mazatlán, ahí tenemos la reacción de Gabriel Milito ante la anotación, de inmediato voltea hacia los suplentes, hacia la zona donde estaban calentando los suplentes y le habla al Oso González para que una vez recibida la anotación, el 2-1 de Mazatlán que se acercaba, Milito decidía sacar a Brian Gutiérrez y entonces meter al Oso González para tratar de recuperar el medio campo. Ahí se va el 11 del rebaño, siendo reconocido por su director técnico. Esta de Richard Ledesma, muy buena la de lateral que se quedó muy cerquita de marcar el tercero del Guadalajara, y también Romo que intentaba desde fuera del área, y vendría este tema de Romo, ya lo observaremos, la lesión. Chivas insistió, por supuesto, buscando ampliar la ventaja, Efraín Álvarez ahí tratando de sorprender, y entonces vemos esta situación en donde la Hormiga González sale de cambio, le dan la posibilidad al cuate Sepúlveda de ingresar al terreno de juego, así se fue Armando hacia el banquillo, aplaudido por supuesto por la afición que se dio cita ahí en el estadio del Mazatlán. Malas noticias porque José Castillo salió lesionado del tobillo derecho, ahí le explicaba que cómo se le dobló el tobillo, ahí hace la seña, ¿no? Hace la mímica hacia el resto de sus compañeros que se acercan con él, y Romo comenzaba a tener también esas situaciones físicas después de un golpe que se llevó en esa zona del muslo. Viene adolorido Romo y ya veremos más adelante cómo se da la lesión, el posible desgarro. Ahí tenemos cómo atienden del tobillo a José Castillo. Milito dijo en la conferencia que espera tenerlo para la próxima semana, y el Mazatlán se fue con todo buscando el gol del empate, quitarle esa racha perfecta, y ahí en esa jugada, en ese contragolpe es donde Romo se lesiona. De inmediato siente, y vean las señas que hace hacia la banca moviendo las manos en señal de que se había roto, que él había sentido que se rompió, que se desgarró el músculo. Ya le costaba por supuesto trabajo la caminada. Guadalajara ya no tenía cambios, entonces Chivas se tendría que quedar
con uno menos. Ahí tenemos el rictus de dolor, cómo se soba, ¿no? En la parte posterior del muslo derecho. El capitán de Chivas, que estaba pasando un extraordinario momento, lamentándose Romo, por supuesto, porque además está muy cerca el Mundial y perderse algún tiempo puede hacer lo que caiga en el ritmo de competencia. Ahí lo tenemos todavía en la cancha, tratando de aportar en medida de lo posible. Ya era complicado por el dolor, por supuesto. El Tala Rangel saliendo por el balón por alto, y Romo diciéndoles: ya no la jueguen ahí, hay que despejarla, ya no tenemos manera de salir jugando y es momento de ir hacia adelante. Y Romo en ese instante ya decide que no puede más, ¿no? Que tiene que salir de la cancha, abandona el terreno de juego. Guadalajara se quedó con 10 los últimos instantes del partido. Ahí va explicándole al doctor de Chivas lo que sintió al momento de ir buscando el contragolpe. Se acercan Dani Aguirre, por supuesto el resto de sus compañeros, y Romo se va hacia la banca y vuelve a hacer la señal de que se rompió. Ahí vemos cómo dramático momento en el banquillo del Rebaño, Romo lamentándose de esta situación. Se acerca Oscar Wally, se acerca la Hormiga, también Ricardo Marín, para tratar de consolar un poquito al capitán del Rebaño ante los últimos instantes que se vivían en el partido. Romo se va a perder seguramente el clásico nacional, y ahí el Mazatlán tratando otra vez, insistiendo con esos pelotazos, con esos servicios al área, y en esta última el taconazo que se aventó el jugador de los Cañoneros ante el regaño del Tala Rangel. Finalmente el Guadalajara logró soportar los últimos instantes. Ahí tenemos ya cómo se vivieron los últimos segundos del partido. Silva el árbitro y Guadalajara se lleva la victoria. Así se fue Gabriel Milito, preocupado por supuesto por la situación del capitán Luis Romo. Chivas llega a 5 victorias de forma consecutiva, y vamos a escuchar las reacciones de Omar Gobea. Antes de despedirnos, muchachos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto. Pero la situación de Castillo y de Romo, ¿qué tanto preocupe? Sí, son jugadores muy necesarios en el esquema. Esperemos que no sea nada grave y desearles pronta recuperación, que puedan estar para el clásico también. ¿Cómo se sintieron en este partido? El primer tiempo dominaron, el segundo lo controlaron. ¿Cómo se van con este quinto triunfo? Sí, de momento el primer tiempo parecía que estaba bien, estábamos bien, buscando espacios, intentando atraer para poder romper entre líneas con ellos. Y el segundo tiempo hay que ser autocríticos, fue un desastre total. Muchos balones perdidos, nos precipitábamos en ir para adelante. Nos ha pasado últimamente en los segundos tiempos, hay mucho cuarto mejora y bien, nos vamos contentos, pero nos vamos ahí también con un sabor agridulce porque no son las formas del segundo tiempo. Finalmente, ¿cómo llega Guadalajara a enfrentar al América, a Cruz Azul y a Toluca? Bien, el equipo está ganando y la confianza está ahí, el equipo viene trabajando bien. Hay cosas a mejorar, pero me parece que hemos conformado un muy buen equipo. Las características individuales de todos hacen relucir al equipo y llegamos muy bien. Gracias. Gracias a ustedes.